una institución sólida, consistente, con más de 86 años de presencia, centrada en el patrimonio monumental desde una visión antropológica histórica y, por supuesto, compartiendo todo el debate sobre los grandes problemas nacionales. Otra institución centrada en el patrimonio creativo y artístico, y también viendo el patrimonio creativo y artístico en una perspectiva integradora y en una perspectiva de la pluralidad. Pero una institución era la otra, centrada precisamente en el patrimonio o los patrimonios de las comunidades que integran las culturas vivas del México contemporáneo. Y centralmente, por supuesto, las culturas indígenas u originarias y afrodescendientes. Me parece que si bien la discusión es, no es nueva, es una discusión que se procesa, lo estamos viendo desde los años 70, antes de la entrada del llamado periodo neoliberal en nuestro país. Lo que sí es nuevo es que lo que nos estamos planteando es el desarrollo de la acción cultural desde las culturas vivas en un país en transformación. Y eso me parece que es fundamental. No es lo mismo lo que ocurría a fines de los 70 que lo que ocurre ahora, que lo hemos visto simplemente el día de ayer, donde en un excelente discurso presenta sus propósitos de trabajo el primer presidente o segundo presidente indígena de la Suprema Corte de la Nación, con un claro sentido de transformación y de apertura, lo dijo él claramente, pluricultural, para poder ejercer una justicia con pertinencia pluricultural y con determinación intercultural. Y en ese sentido, yo creo que la acción cultural en el ámbito del territorio comunitario, en el ámbito de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cobra una dimensión muy particular. Sobre todo regresando al planteamiento que ya había hecho Guillermo Bonfil de considerar la acción cultural como una herramienta de transformación social. Yo considero, tengo para mí, que si pensamos que la transformación que vive México sea consistente, sea de fondo, y verdaderamente conduzca a una sociedad más libre, igualitaria, democrática y plural, esto se tiene que sustentar en la acción cultural, no del Estado, de las comunidades. En el sentido de poder lograr la transición, en el sentido que planteara George Lukács, de la comunidad en sí, las comunidades que están allí, y que muchas veces asumen los anhelos y las visiones que les ha impuesto el neoliberalismo a la comunidad para sí, es decir, la comunidad que tiene conciencia de sí misma y asume, como diría Bonfil, el control cultural sobre sus procesos de identificación y de transformación. Y aquí yo quisiera regresar también otra vez a la UNESCO. El artículo primero del Acta Constitutiva de la UNESCO dice algo que me parece muy importante. Dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los seres humanos donde deben erigirse los baluartes de la paz. Esta frase incluso está a la entrada de la UNESCO allá en París. ¿Y qué es lo que significa esa frase? Lo que significa esa frase es que si no cambia la conciencia y la mirada de la gente, no cambia la sociedad. La paz se tiene que construir en la mente de las personas, de los seres humanos, de los grupos. Si hay guerra en Gaza, si hay guerra en Ucrania, es porque hay quien ha naturalizado esa conducta, quien ha naturalizado el racismo, la segregación y el fascismo. Y por eso tanto Gramsci como la Escuela de Frankfurt postularon eso, que el gran fracaso de las izquierdas
previo a la llegada del fascismo en Italia, en Alemania y en otros rincones de Occidente, fue un fracaso cultural. Y por eso Gramsci plantea la acción cultural como la tarea que nos conduce a gestar un sentido común diferente. Es en el sentido común de la sociedad en donde podemos desnaturalizar la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la violencia, la criminalidad y naturalizar otra manera de convivir en el mundo. Y por eso me parece fundamental que en este momento de transformación de México regresemos a vincular patrimonio y comunidad, sin desvincular patrimonio y nación, patrimonio y Estado, pero vincular patrimonio y comunidad es fundamental, porque, y yo creo que habría que plantearlo tal vez como una suerte de lema de esta nueva unidad de culturas vivas, la cultura vive en la comunidad. Ahí es donde vive, ahí es donde se transforma, ahí es donde asume precisamente su vitalidad. Y por eso lo que estamos planteando en esta unidad de culturas vivas no es asumir, digamos, un proyecto de Estado que llevemos a la gente. La cultura no se lleva a las comunidades. Otra vez, tenemos que transitar de la comunidad en sí, que recibe simplemente oferta cultural, a la comunidad para sí, la que asume el control de sus procesos culturales, y por eso esta unidad se asume como una entidad que busca impulsar una acción cultural transformadora. Otra vez, acción cultural transformadora que acompañe a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las comunidades todas que integran el gran mosaico cultural de México. Estamos hablando de una acción de acompañamiento, no centralmente de hacer libros, de acompañar la iniciativa cultural de las comunidades, sin que dejemos, por supuesto, de hacer libros. ¿En qué la vamos a acompañar? En el estudio, la promoción, la salvaguardia y la difusión de sus tradiciones, saberes, creaciones y valores que nutren su identidad y enriquecen el patrimonio vivo de la nación. Entonces planteamos 4 tareas centrales, ninguna de las cuales es llevar cultura. Estamos hablando del estudio, porque por supuesto las comunidades requieren una visión, un diagnóstico de su circunstancia cultural, y por eso en ese estudio acompañamos, no lo hacemos nosotros. La promoción, que significa favorecer un movimiento. La salvaguardia, que significa protección, tal y como lo señalaba el documento de la UNESCO, y la difusión de tradiciones, saberes, creaciones y valores. Me detengo mucho en este tema de los valores y ya con esto voy terminando, porque me parece que efectivamente, si queremos salir del neoliberalismo que entronizó la visión de el provecho personal como el único sentido de la vida, incluso a costa de la profundización de la desigualdad social y la miseria, incluso a costa de la profundización de la violencia y la criminalidad, tenemos por supuesto que generar visiones del mundo, de la vida y del entorno diferentes, sustentadas en lo que hemos estado planteando, los valores que subyacen en ese México profundo del que hablara don Guillermo Bonfil. Valores como la comunalidad, como la reciprocidad, como la lealtad, como la honra de la palabra, como el trabajo colectivo, como las economías del prestigio en oposición a las economías de la acumulación, como el amor por la vida y por la tierra, el darle agencia y derecho a cualquier ser que puebla la tierra en que vivimos, el valor de la espiritualidad, el valor de la hospitalidad y la comensalidad, esa generosidad natural del pueblo mexicano sin caer en romanticismo alguno,
pero esa generosidad que uno percibe siempre que hace trabajo etnográfico en las comunidades y de la que habló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su informe. Y por eso me parece fundamental que, hablando de culturas vivas, sobre todo nos hagamos cargo, siguiendo a nuestro muy querido colega, en paz descanse, José del Val, de favorecer la interculturalidad como ejercicio de diálogo, de encuentro entre quienes somos diferentes, pero nos reconocemos iguales en dignidad, la fraternidad, la solidaridad y la diferencia, como lo dijera el presidente Hugo Aguilar, ya no como motivo de discriminación, exclusión y desconfianza, sino la diferencia como motivo de encuentro fructífero, fraternal y solidario. Termino con eso. Gracias. Muchísimas gracias, antropólogo. Pues no me resta más que darle nuevamente las gracias por su presencia y agradecer a todos por su atención y presencia. La siguiente sesión magistral estará programada para el jueves 11 de septiembre con el tema Investigación patrimonial y docencia en ciencias antropológicas, la cual estará a cargo de la doctora Elena Barba Menic. Muchísimas gracias de nuevo, antropólogo Diego Prieto. Muchísimas Yo, gracias. yo, yo estaría en condición, porque tengo que salir antes de la una, pero todavía no es la una, de ver si hay alguna pregunta, Ah, alguna duda claro. del lado del público para que no sea nada más yo el que tiré Ok, mi rol. claro. Por ahí no sé si haya algo que quisieran que podamos profundizar, precisar, aclarar. Con Sí, mucho gusto lo hacemos. buenas, buenas tardes. Sí, Jesús, adelante. Buenas tardes. Efectivamente, este tema, o bueno, esta nueva unidad que se está planteando en la administración pública, sí, seguro usted ha seguido teniendo desde ese mes de julio controversias, preguntas de todos los investigadores. Pero también dentro de la comunidad estudiantil de Lina, también es una preocupación, una interrogancia de justo qué va a suceder por, este, por las facultades que en sí las tres escuelas Cámara, puedes utilizar mejor la salida de el ancho de banda. Es que te dejamos de escuchar un momentito, Jesús. Ay, disculpe, ¿ahí me Ya, ya, escucha? ya, perfecto. Adelante, Jesús. Pues saber justo para la comunidad universitaria de Lina, eh, en sí, cuál va a ser el papel fundamental de las antropólogas, los antropólogos, las restauradoras, porque también ahí en el tema de restauración de bienes inmateriales, de bienes muebles e inmuebles, pues también está inmerso esas culturas vivas. Sin esas culturas vivas, obviamente, pues no existiría el objeto, ¿no? De estudio que resguardan o que se restauran, ¿no? En el caso de las restauradoras. Pero también, bueno, puntualmente, pues, ¿qué va a suceder con todo estas bases que se forman en el instituto? Y si en un futuro hay alguna posibilidad de que justamente los egresados, como también de otras universidades, por supuesto, eh, tengan la oportunidad de trabajar y cuál va a ser la tarea de estos en esta nueva unidad, porque justo pues la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia era de que en sus escuelas se formaran los nuevos cuadros de investigación para el estudio de estas culturas vivas. Ya estábamos hablando desde el 38 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, y que a lo largo del tiempo, pues por
por transformación sociocultural del país o de sus comunidades que conforman la gran nación mexicana, pues que han cambiado. Entonces sí, me gustaría saber puntualmente cuál va a ser esta tarea fundamental. Y por último, no me quedó claro el término, la terminología de monumento, porque a lo mejor yo, que desde bachillerato tengo en mi chip que como monumento es todo objeto de construcción, pero a gran escala, a lo mejor tengo una visión muy material dentro de la arquitectura, por ejemplo, pero así es como, pues, tanto profesionales o estudiosos de la arquitectura o de estas ciencias, como también el público, entendemos como monumento es lo construido a gran escala. Puede ser, sí, un tepalcate, claro, pero pues termina siendo hasta un basamento piramidal, un edificio en diferentes usos, etc. Pero justo sí no me quedó claro la diferencia eso que marca con lo de la unidad estratégica como para las tareas del instituto. Muy bien, yo creo que si retomando la pregunta de Jesús, pero ahí está Maureen Jurado, Es lo que te iba tal a vez decir. que ella exponga también su punto y atiendo ambas opiniones, con mucho gusto, ambas preguntas, si las hay. Adelante, Maureen. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es muy corta. ¿Ves que realmente exista la posibilidad que el Estado reconozca y respete las diferencias de estos pueblos indígenas? Porque ha sido como la lucha de estos 500 años, ¿no? El reconocimiento. Y cuando hay un verdadero reconocimiento, hay un entendimiento de sus tiempos, de sus formas de vida, sin necesidad que el Estado quiera imponer estos modelos económicos que muchas veces son globales. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues voy a abordar ambas preguntas. Me voy a permitir contestar primero a Maureen, porque creo que me va a dar pie a entrar a las inquietudes, las preguntas de Jesús. Mira, Maureen, el último día de septiembre del año pasado, por unanimidad de votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se promulgó la reforma al artículo segundo constitucional que establece que los pueblos indígenas y afromexicanos deben ser considerados sujetos de derecho público. Por supuesto que ahí está un planteamiento muy claro en el sentido de reconocer y respetar las diferencias. Y con esto se le dio una vuelta de tuerca a un planteamiento que ya se había hecho desde 1992, cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció que la nación mexicana tiene una condición pluricultural que se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas. Esta declaración, que desde el 92 se incluye en la Constitución mexicana y cambia el diseño constitucional de México, pues aparentemente en las condiciones en que se promulgó era letra muerta, hasta que en 1994 una serie de grupos indígenas choles, tojolabales, celtales y tzotziles se levantaron en Chiapas exigiendo el nunca más un México sin sus pueblos indígenas, reclamando darle voz a los sin voz, reclamando, por supuesto, que el Estado efectivamente reconociera en la diferencia que estos pueblos mantienen sus derechos, su dignidad y su capacidad de ser. Yo agregaría incluso, Maureen, que ayer, si seguimos el discurso del presidente
de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, fue muy claro. En la impartición de justicia, tal y como lo dijo Maurel, tienen que respetarse los sistemas normativos, los tiempos y las formas de vida y de convivencia de los pueblos originarios. De manera que yo creo que esto que tal vez hace 40 años era una especie de utopía en medio de la noche neoliberal, ahora se abre como una posibilidad. No quiere decir que ya hayamos superado el racismo, el clasismo, la segregación y la discriminación, pero yo siento que vamos en un camino de avance, ¿no? Así como vamos en un camino de avance en la recriminación o la reivindicación de la lucha de las mujeres en el combate al patriarcado, y así como vamos en avance en el reconocimiento a las diversidades genéricas que deben ser reconocidas y respetadas. Sobre lo que señala Jesús me parece importante. Primero, quiero regresar a la idea de lo del monumento. Yo no inventé esa definición de monumento, está en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos, y es muy claro, ahí dice, los monumentos arqueológicos son todos aquellos bienes culturales producidos por sociedades anteriores a la llegada de las culturas europeas a nuestro territorio, es decir, desde hace varios milenios hasta el siglo XV, principios del siglo XVI, de manera que otra vez no son solo inmuebles, hay monumentos arqueológicos muebles e inmuebles. Lo mismo, hay monumentos históricos muebles e inmuebles, como lo saben muy bien nuestras amigas, las restauradoras de bienes muebles. Ellas están restaurando monumentos históricos, arqueológicos o artísticos que pueden ser muebles, pueden ser pequeñitos o pueden ser muy grandes. Monumento no es grande. Monumento equivale a una expresión de memoria, ¿no? Y por eso se le asigna a estos bienes la capacidad de ser vehículos de memoria. Ese es el monumento de acuerdo con la ley. Y por supuesto que yo hablé de que a Lina le corresponde en buena medida y además en exclusiva el cuidado del patrimonio monumental, arqueológico, histórico, pero no quiere decir que eso haya que hacerlo con una visión monumentalista, y yo coincido mucho con Jesús en que, por supuesto, nuestras compañeras restauradoras, por ejemplo, hacen una excelente labor comunitaria, codo con pueblos y comunidades en la restauración, cuidado, preservación, conservación de sus bienes culturales muebles. Y eso, pues claro que hay que seguirlo haciendo y hay que seguir trabajando en esa antropología integral que impulsó Manuel Gamio en la población del Valle del Teotihuacán. ¿Cuáles son las 4 funciones sustantivas del INAH? Tienen que ver con la investigación, la conservación, la difusión y la docencia. Ustedes vieron que cuando yo hablé del título de ponencia, hablé de patrimonio vivo, proteger sin congelar. En la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, intencionalmente no se usa la palabra conservación. Esa palabra se usa cuando estamos hablando de bienes materiales que deben ser conservados. Cuando hablamos de patrimonio vivo o inmaterial, hablamos de salvaguardia, hablamos de protección, y dije, centrada sobre todo en los portadores. Por eso, una de las funciones del INAH es la conservación, porque indudablemente que el INAH, a querer o no, se hace cargo de una serie de bienes valiosísimos para el país, muchos de ellos sagrados para nuestra nación, pero que deben ser conservados. En materia de culturas vivas, por eso hablamos de promoción, que significa favorecer el movimiento de las propias comunidades en el control de sus propios bienes y expresiones culturales, y la salvaguardia en el sentido de promoción. Entonces, ¿qué hace esta nueva unidad? Investiga, promueve, salvaguarda y difunde. ¿Qué hace el INAH? Investiga, conserva, difunde y hace docencia.
porque claro está que es fundamental para el INAH formar sus cuadros, pero obvio, en la docencia el INAH no es exclusivo. Hay por lo menos algo más de 30 instituciones de educación superior que también imparten carreras de antropología. Y si agregamos las de historia, puede ser que lleguemos a rebasar las 40 escuelas de educación superior que imparten antropología en alguna de sus disciplinas e historia. Pero en el caso del UCUBI no hay pendiente alguno porque no tenemos como función reglamentaria la docencia, solo, como ya lo dije, el estudio, la promoción, la salvaguardia y la difusión. Qué bueno que dice Jesús que se requieren muchos antropólogos. Casualmente, había habido muchos años que Culturas Populares, que es el antecedente de lo que estamos construyendo, les reitero, no estamos descubriendo el hilo negro ni el agua tibia. Ya el compañero Rodolfo Stavenhagen, Leonel Durán, Guillermo Bonfil, Marta Turoca habían hecho planteamientos muy importantes de la mano de este concepto de culturas populares que en algún sentido es equivalente a lo que estábamos planteando como culturas vivas, pero ya había dejado de haber antropólogos, Jesús. Ahora regresa a este ámbito de las culturas populares, culturas vivas, patrimonio inmaterial, interculturalidad, a la UJUBI, un antropólogo. Y por supuesto que además de que el INAH seguirá, espero, incorporando a muchos antropólogos, arqueólogos, etnólogos, antropólogos físicos, lingüistas, etnohistoriadores, historiadores, restauradores, arquitectos y la playa de investigadores y profesionales que nutren al INAH, pues espero que esta unidad, muy pobre como está, pueda ir incorporando muchos antropólogos. Pero además hay otra cosa, Jesús, sobre todo cuando nosotros planteamos una tarea de investigación o estudio en las culturas vivas, hablamos más que nada de la investigación participativa, de la investigación acción, no tanto de una investigación con fines solamente de documentación etnográfica, que a veces se hace en el INAH sin que en el INAH se deje de hacer investigación, acción o investigación participativa. Hablamos sobre todo de acciones de autodiagnóstico, en donde los antropólogos, los investigadores, tendremos que trabajar muy de la mano con los promotores y agentes culturales de la comunidad. Y por eso, en mucha medida, lo que hay que reconocer que ocurre ahora en el presente es que en la medida en que se han ido empoderando los pueblos indígenas y afromexicanos, en que se han reconfigurado identidades para que muchas comunidades campesinas urbanas ahora se vuelven a reconocer indígenas después de décadas de haber abandonado esa visión identitaria. Es de eso está trabajando mucho Miguel Bartolomé y Alicia Barabas en las reconfiguraciones identitarias en América Latina y los procesos de reetnización. Pero lo que voy, Jesús, es que cada vez más encontramos antropólogos indígenas, ¿no? En sus diferentes especialidades. Antropólogos afromexicanos, antropólogos en y desde la comunidad. Y ahí es donde, sobre todo, en esta unidad, nos interesa mucho estas visiones que a lo mejor, no sé si en tus lecciones de antropología te platicaron la diferencia entre la perspectiva ética y la perspectiva émic, es decir, la perspectiva desde afuera y la desde adentro. Nosotros, aquí en esta unidad, sin detrimento de la gran investigación que se hace en el INAH, en la UNAM, en antropológicas, en el CIESAS, vamos a favorecer, evidente y sin duda alguna, en alguna medida, las perspectivas EMIC, las perspectivas desde adentro, y yo espero sobre todo que trabajemos en conjunto lo que tenemos otra vez, y regresando al título de este doctorado, y con eso termino, favorecer los enfoques transdisciplinarios que también implican los enfoques interinstitucionales, sobre todo priorizando que nuestra tarea, más que de ir a llevar cultura u oferta cultural, como se diría en un sentido mercadológico, es promover la acción cultural y el control cultural en
con y desde las comunidades. Es todo. Pues ahora sí, le agradecemos muchísimo al antropólogo Diego Prieto, le agradezco muchísimo a todos los participantes del diplomado, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, antropólogo. Gracias, Boris, gracias a todas y todos los que pudieron acompañar esta charla. Yo sí tengo que dejar la plática, pero yo creo que es probable que las intervenciones puedan continuar y que nuestros compañeros que están allí en la ENCRIM, pues puedan atender también este debate que está abierto y que por supuesto alentará siempre el pensamiento crítico que defendemos y defenderemos siempre. Hasta luego. Hasta luego, gracias.